Hola traders, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les tengo una entrada que se generó en el S&P 500, una oportunidad. Como saben, a mí me gusta el Nasdaq, sin embargo, cuando se dan oportunidades en los demás índices, ya que conoces un poco el mercado, entonces puedes aprovechar esa configuración. El día de hoy se generó un escenario muy acumulativo y vamos a ver cuáles son las actitudes que uno tiene que tomar en estos días, ya que es de mucha paciencia. Así que vamos a irnos rápidamente al el día de hoy. Fíjense que en el S&P 500, ahorita me encuentro en ese índice, hubo una acumulación en Asia y Londres. ¿Para qué nos ayuda Asia y Londres? Es, digamos, para ver cómo está el mercado y cómo se va a comportar en New York, básicamente. Entonces, estas acumulaciones, por lo general, el precio sale de ellas. Por ahí Londres que quiso salir un poquito, ¿no? Por encima de estos máximos, pero al final digamos que las condiciones son las mismas, ¿no? El mercado simplemente está en un rango. Ahora, el precio genera buy side y también genera sell side por esta zona, ¿ok? Son zonas que vamos a marcar por mientras para entender un poco la entrada, ¿no? Vamos a buscar el sell text. Muy bien, entonces ahora sí nos vamos rápidamente a una temporada más chica. Damos a 5 y vamos a un minuto. Voy acomodando los puntos, ¿no? Claramente vamos a ponerlo más exactos. Ahí está. Muy bien, entonces el día de hoy prácticamente hemos visto cómo el mercado se ha mantenido muy al margen, tanto en el pre-Cyber Bullet como en el Cyber Bullet. Vamos a ver qué pasó a las 9:30. Otra cosita más, hoy día hubo noticia a las 10 de la mañana hora New York, por lo tanto a las 9:30 es comprensible que se ponga un poco lento. Y acá el horario es las 10. Ahí está. Bien, entonces primero el pre-Cyber Bullet. Primero lo que hace el precio es subir y justamente a la izquierda, donde teníamos el Buy Side Liquidity, fíjense de que llega, ¿no? O sea, literalmente tocó el máximo de Londres. Entonces, a partir de esa reacción, el precio empieza a tener una actitud un tanto bajista, ¿no? Y hasta ese momento se estaba viendo así, porque el precio a las 9:30 sube y toca este máximo y ya no quiere romper más. Más bien por acá empieza a generar algunos vacíos que el precio simplemente ignoró luego de la caída. Y es por eso que digo que a partir de acá el mercado empezó a tener una actitud bajista en ese máximo. El precio cae y acá empieza a generar dos mínimos iguales. Algo que me llamó mucho la atención de esta zona de acá es que estaba muy cerca de la caída que estaba teniendo el mercado. Por lo tanto, esta zona de abajo que habíamos marcado primero era un potencial lugar en el cual el precio podía llegar. Sin embargo, no había que descartar la idea de que el precio podía tocar brevemente esta zona de acá y esta zona de acá. ¿Ok? Que ya sabemos que son zonas de sell side liquidity. Ahora, el mercado a las 9:30 sube, toca este máximo y cae inmediatamente. Deja dos mínimos iguales, que es muy importante porque lo vamos a ver ahora, y el precio retrocede. Ahora, cuando retrocede, el mercado empieza a dejar acá una zona que es un CB. ¿Ok? Esto es un Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency, ¿no? Un Fair Value Gap de ventas, básicamente. Donde el precio se mete, ¿no? Con los cuerpos, pero otra vez lo rechaza. Llega otra vez a las 10 y el precio se mete de nuevo porque a las 10 se supone que había una noticia, por eso es que se comportó de manera muy fuerte. Y miren, toca este máximo nuevamente y el precio automáticamente se tira en ventas. O sea, los cuerpos de cierta manera están respetando este fair value. Por lo tanto, cuando el precio retorna otra vez, para mí personalmente es una oportunidad de ventas porque estoy encontrando lo que a mí me gusta, una neutralización, un posible objetivo, la salida del precio en ventas, ¿no? Que aunque no lo parezca, acá hubo, digamos, un quiebre de estructura, ¿no? Luego de esta neutralización, acá esto se puede tomar como un quiebre. Voy a ponerle un bombillo para que se identifique. Un quiebre, el precio retorna y acá deja un fair value gap. Ahora, en días así, días acumulados, normalmente lo que nosotros debemos hacer es eh, saber de que el mercado puede estar rebotando en una zona constantemente. Un segundito. ¿A qué me refiero? De que el mercado
Si tiene una zona de Fair Value Gap, puede estar tocándolo una y otra vez y cada toque puede ser una oportunidad. Siempre y cuando los precios respeten, entonces es una posible oportunidad de entrada. Personalmente para mí, yo lo tomé así, me gustó esta zona, vi que salió otra vez. Acá sí, de repente la salida no me gustó mucho, un poquito con mechas, pero sí el precio se mantenía siempre respetando esta zona. Así que ni bien terminó esta vela, aperturó la siguiente y yo decidí entrar dentro del escenario de Cyber Bullet porque queramos o no se mantenía dentro del fair value de ventas. De repente esto no pasa con los otros índices porque Nasdaq es un poquito más rápido, pero en el S&P 500 esto es algo común, que el precio mucho se aguante en una zona, esté rebotando, esté tocándolo múltiples veces y es por eso que hay que tener mucha paciencia, mucha mentalidad. Entonces yo ejecuté una venta ahí, donde el precio me dio objetivo hasta este mínimo de acá, que es justamente la historia o la entrada que vas a ver a continuación. Pero antes te ofrezco la oportunidad de cambiar tu mente y lo que hasta ahora conoces sobre el trading. Escríbeme a WhatsApp que está en la descripción del video y pregúntame por mi mentorship 1 a 1 o mi mentorship grupal. Te estaré esperando. Muy bien, ahí ingreso mi operación en ventas, en el Fair Value, stop loss por encima de esa mecha y estoy esperando que llegue hasta ese objetivo. Sin embargo, no va a llegar porque ese objetivo era un poco lejano y había otro mínimo anterior, así que decidí cerrar todo prácticamente después de ese retroceso, ¿no? Vemos que está ahí el precio y ahí me voy. Muy bien, estas son las recomendaciones finales. Primero que nada, esta especialización que tengo de los índices es gracias a mi tiempo en los mercados. No recomiendo a las personas estar haciendo operaciones que desconocen. En este caso, para mí ese es un escenario un tanto conocido, por lo tanto decidí hacer la operación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta varios factores, ¿no? En días acumulados es mejor guardarse, no estar tan a la ofensiva, digamos, operando, porque puedes tener un mal día. Estos son los días donde uno tiene que tener mucha paciencia, tiene que saber elegir sus escenarios, sus batallas para poder operar. De lo contrario, créanme que no la van a pasar bien. Y siempre, digamos, céntrense en su índice, ¿no? Por lo menos en el S&P 500 se vio claro, pero en el Nasdaq no se vio tan claro. Por eso es que yo a veces correlaciono. No, así que la moraleja es que simplemente aprovechen lo que conocen, no aprovechen lo que de repente no saben. Y para esto es el canal, para que ustedes puedan ver cosas que de repente desconocen o no son tan familiares para ustedes. Así que espero que les haya gustado y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.